Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir tratando múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 en el día de hoy, pese a que vayamos a hablar muchísimo sobre el Gran Premio de Barcelona, sobre el Gran Premio en España, porque esta semana entramos en semana de Gran Premio, tenemos que detenernos a seguir hablando muchísimo sobre el Gran Premio de Mónaco, así que vamos a hacer un inciso y vamos a contar cuáles son los horarios para este fin de semana en España, para este fin de semana en Barcelona, y ya seguiremos hablando sobre todas las declaraciones que hay. Algunas ya van enfocadas hacia el Gran Premio de Barcelona, así que de todo eso vamos a ir comentando. Para empezar, pese a que hayamos tenido el Gran Premio de Mónaco hace escasos días, tenemos el Gran Premio de España a la vuelta de la esquina esta semana y estos van a ser los horarios. Apuntarlos porque tenemos el viernes las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera empezará a la 1:30 y la segunda sesión empezará a las 5 de la tarde. El sábado ya tendremos los libres 3 y la clasificación, que la última sesión de libres se disputará a las 12:30 y la clasificación será a las 4 de la tarde. Y ya el domingo la carrera, el momento culmen del Gran Premio de España, se disputará el domingo a las 3 de la tarde. Esos son los horarios para este Gran Premio de España, mismos horarios que hemos tenido en el Gran Premio en Mónaco, así que para que os podáis hacer una idea más o menos de cuáles son estos horarios que vamos a tener en España. Y bueno, vamos a seguir pasando de temas porque tenemos muchísimo de lo que hablar, tenemos muchos temas los cuales vamos a incluir en este vídeo, y para empezar tenemos que hablar sobre Fernando Alonso, sobre el equipo Aston Martin y sobre lo que ocurrió en el pasado Gran Premio de Mónaco, que ya lo estuvimos hablando en el día de ayer. Ayer os hicimos un análisis explícito sobre lo que ocurrió en el caso de Fernando Alonso, cómo acabó pues quedándose a lo mejor sin esas posibilidades de victoria que mucha gente creía que tenía, y Fernando Alonso ha respondido a la pregunta de si podría haber conseguido la victoria de haberlo hecho mejor y de no haber puesto neumáticos medios en lugar de los intermedios, y lo que él cree es que no. Él ha dicho que no podían haber estado en la pelea por la victoria, que es muy fácil juzgarlo a posteriori, que fue la decisión correcta y una decisión conjunta. Él también estuvo de acuerdo en poner los neumáticos medios y finalmente pues erraron y aún así consiguieron ese segundo puesto. Que cuidado, porque si no llega a haber quedado segundo, porque salió poco por delante de Esteban Ocon, luego también pudo abrir un par de segundos de hueco porque fue mucho más rápido, pero claro, al hacer dos paradas no estuvo tan lejos de Ocon y bueno, pues hubo ahí un momento bastante curioso. Yo creo que sí que es factible que si hubiera hecho buena vuelta con los neumáticos intermedios, por las cuentas que hay, sí que podría haber llegado a salir por delante de Max Verstappen, pero era complicado de por sí. Él cree que no, eso ya os lo comentamos ayer, que la decisión de entrar y poner neumáticos medios en lugar de los intermedios fue conjunta. Mike Crack explicó esto, Mike Crack explicó que a Fernando Alonso también se lo preguntaron por radio, que esto ayer os lo conté, pero luego lo contó también Mike Crack. A Fernando Alonso le preguntan por radio su feedback, qué es lo que él cree, y él no lo tiene bastante claro. El radar minutos antes indicaba que no iba a llover, por lo tanto no tenían nada asegurado, no sabían desde el equipo Aston Martin qué es lo que iba a ocurrir, y en el punto donde ellos estaban no llovía, entonces decidieron hacer su parada, tener unos neumáticos nuevos que con la poca lluvia que había en ese momento le iba a funcionar mejor que los neumáticos usados de Verstappen, con la mala suerte de que siguió lloviendo tanto que incluso hubo pilotos que pusieron neumáticos de lluvia extrema y finalmente pues no salió bien, tuvo que volver a parar a la siguiente vuelta directamente y finalmente se quedó sin esa posibilidad de victoria en un fin de semana que todos éramos conscientes, incluso Max Verstappen, de que podría haber conseguido esta victoria. Ahora hablaremos de por qué incluso Max Verstappen era consciente, pero vamos, se llegó a ver incluso simplemente con la celebración que tuvo el piloto neerlandés. Y ya para finalizar con el tema de Fernando Alonso y Aston Martin, vamos a ir muy breves porque tenemos muchos temas de los que hablar sobre el pasado día de ayer. Fernando Alonso ha agradecido a su equipo el esfuerzo que realizaron. Fernando Alonso agradece el esfuerzo que realizó Aston Martin con la estrategia, al ser valientes, el intentar hacer una estrategia diferente, que no es nada fácil salir segundo, te la estás jugando, perder posición, al final acabaron segundos y fue la mejor posición de Fernando Alonso en toda esta temporada, pero imagínate que en la salida cometes un error por haber hecho esa estrategia arriesgada de poner los neumáticos duros y al final pierdes esa posición y luego no la puedes recuperar sabiendo lo complicado que es Mónaco. Así que en ese sentido le ha agradecido por haber sido valientes, por haberlo intentado y haberlo conseguido, haberlo manejado bien, salir con esos neumáticos duros, que realmente sí que creo que era la estrategia idónea para Fernando Alonso en este caso, porque Verstappen al final por su ritmo era imparable. Además, bueno, Verstappen es que tuvo un ritmo incluso con la degradación que fue espectacular, pero en el caso de tener que aguantar tantas vueltas por si llegaba la lluvia era la idea correcta, lo hicieron bastante bien, lo ejecutaron bien y en ese sentido Fernando Alonso lo ha agradecido. Luego además tuvo un ritmo muy
bueno Fernando Alonso, hasta el punto de que incluso ya llegó a un punto en el que sin la parada de Ocon, porque luego además Ocon paró y demás, sin la parada de Ocon tenía una parada gratis. Es decir, si no hubiera llegado la lluvia, imagínate, y Ocon también alarga y Alonso ya llega a un punto en el que tiene que parar, hubiera salido por delante. Es decir, se aseguró ese segundo puesto simplemente con el primer stint. Muy bien, el fastidio fue la estrategia, bueno, que realizaron esa segunda parada, que casi incluso pues llega a estar ahí, pero hubiera sido bastante curioso haberlo visto. Hemos visto una mejoría de Aston Martin bastante grande. Vamos a hablar en el siguiente vídeo sobre mejoras, sobre expectativas para el Gran Premio de España, pero desde luego que Aston Martin lo está realizando muy bien. Vamos a pasar de tema y, como digo, tenemos que hablar sobre Max Verstappen, sobre lo que ha sido su carrera, sobre qué es lo que ha estado realizando. Y sobre todo, Max Verstappen lo que ha dicho, ha dado mucho valor a esta victoria que ha ganado en Mónaco, porque ha comentado que ha sido tremendamente difícil y además que ha habido un piloto que se lo ha puesto muy complicado, que ha sido Fernando Alonso. Cree que con las condiciones que hubo, por supuesto, por tener unos neumáticos tan usados, las condiciones además de lluvia lo hizo muy complicado y siempre estuvo al acecho de Fernando Alonso, que en ocasiones conseguía recortarle, en ocasiones se conseguía escapar y entonces siempre tuvo esa preocupación. Fue una carrera bastante complicada que acabó consiguiendo ganar y por eso ha salido bastante contento. Se vio la importancia que tuvo esta victoria, ya no solo por el tema de Fernando Alonso, sino por el tema del Mundial, porque ha ampliado a 39 puntos la ventaja con Checo Pérez en el campeonato, una ventaja que es bastante complicada de remontar. Hay gente diciendo que quedan 400 más de 400 puntos. Creo que son 465, he visto puntos todavía por jugarse, pero claro, sí, quedan 465, pero es que necesitas que Verstappen en esos 465 pierda constantemente muchos puntos contra Checo. Es complicado, se puede, por supuesto, o sea, no está acabado el Mundial, pero obviamente Verstappen era consciente de la importancia que tenía esta victoria en el Mundial, por dónde estaba su compañero de equipo, que le llegó a doblar hasta en 2 ocasiones, y luego pues ya obviamente con lo complicado que fue las condiciones que hubo en el pista, las condiciones de también estar en la pelea con Fernando Alonso, un piloto asturiano que se lo puso muy difícil. Fue muy complicado la degradación desde la vuelta 30, vimos a Max Verstappen sufriendo con esa degradación, aunque pudo aguantar finalmente hasta la vuelta 50. Eso también, por dicha degradación, vimos a un Max Verstappen muy tenso en la radio. Es que no se lo pusieron en retransmisión, pero si tú escuchabas las radios, que yo las he estado escuchando, las radios de Verstappen en ese momento, estaba muy tenso. Luego pusieron una cuando ya habían cambiado los neumáticos, que se le vio súper calmado, pero claro, ya era el momento en el que ya habías hecho el cambio a los neumáticos de lluvia, ya sabías que Fernando Alonso no iba a llegar, pero ahí hubo un momento en el que, claro, estaba demasiado tenso. Verstappen, hay un momento que os recomiendo, lo han subido a la Fórmula 1 a su canal de YouTube, en el que pone, es un vídeo que titulan El caos de Mónaco, y el primer clip que ponen creo que es Max Verstappen con los neumáticos medios sufriendo muchísimo para realizar la curva número 8 del circuito, la de antes del túnel. La verdad que lo pasó bastante mal en ese momento, y ahí se le vio muy tenso porque, claro, además él era consciente de que si en ese momento a lo mejor llega a haber parado a Alonso, a lo mejor podría haberle llegado a pasar. Era consciente de eso, finalmente le salió bien y consiguió esta cuarta victoria de la temporada Max Verstappen, que está en un nivel espectacular. Así que veremos qué consigue hacer Verstappen esta temporada, qué sigue haciendo, veremos qué hace en España, porque España es otra oportunidad que también puede llegar a tener Aston Martin, aunque desde luego las fortalezas que no tenía Red Bull en este Gran Premio de Mónaco, que se han ido destacando, que ellos mismos destacaron durante todo este fin de semana, sí que las van a tener en el Gran Premio de España, tanto la degradación como la velocidad en recta, así que en ese sentido lo va a tener algo más sencillo el piloto neerlandés, que esperemos que en esa carrera sí, ya que Alonso es muy difícil que lo tenga en su Gran Premio de casa. A priori, veremos cómo evoluciona el fin de semana y veremos cómo evoluciona la semana. A priori es bastante complicado, pero esperemos que ese día sí tenga competencia de su compañero de equipo. Y ya cerrando las 3 primeras posiciones, hemos hablado de Alonso, hemos hablado de Verstappen, los 2 primeros. Tenemos que hablar, por supuesto, de Esteban Ocon. Sensacional la carrera que realizó Alpine y sobre todo Esteban Ocon, porque Ocon tuvo mucho más ritmo que su compañero de equipo. Muy bien para conseguir este primer podio que ha logrado desde que lo hizo Alonso en Qatar 2021 y sobre todo su segundo podio desde Hungría 2021. Muy bien Alpine, muy bien gestionada la carrera, supieron también gestionar muy bien cómo defenderse de Carlos Sainz, también consiguieron tener un buen ritmo para acabar consiguiendo este podio. Generalmente han conseguido buen ritmo. Ocon ha agradecido las mejoras de Alpine
Alpine que no se esperaban un rendimiento tan bueno, aunque aún así también han dicho que quieren mantener los pies en el suelo porque esto ha sido una carrera y veremos la siguiente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque Mónaco es un circuito con esas características tan especiales, por eso hemos visto a Aston Martin que realmente y sobre todo en clasificación pudo pelear con Max Verstappen y en esta ocasión hemos visto un Esteban Ocon y un equipo Alpine mucho más por encima. También para que consiguiera Ocon ese podio se tuvo que dar la sanción que le realizaron a Charles Leclerc, pero luego tuvieron un ritmo muy bueno, supo gestionar muy bien. Se defendió de Carlos Sainz y yo ayer dije que, bueno, creo que ayer dije que fue agresivo, pero que era lo que tenía que hacer Ocon. Sí que creo, viéndolo más veces repetido, que fue extremadamente agresivo en un circuito como Mónaco, que en sentido de al final cambia de dirección bastante brusco, se pone por medio de la trazada, es lo que tiene que hacer, no digo que no, pero sí que es verdad que por parte de la Fórmula 1, al final si en Mónaco es complicado adelantar, si tampoco deja ni siquiera ese espacio, con lo estrecho que es, simplemente girando un poco el volante ya no estás dejando espacio, es bastante complicado. Aún así, por su parte, Esteban Ocon lo hizo bastante bien, pudo gestionar muy bien a Carlos Sainz, la defensa de él, y luego también pudo gestionar muy bien el momento en el que Hamilton le tiró el undercut para defenderse y luego conseguir salir por delante incluso de Sainz cuando realizó su parada, que bueno, que es que también Sainz y Ferrari en ese momento la fastidia bastante. Supieron también cuándo poner los neumáticos intermedios y gracias a eso pues ya pudieron mantenerse en ese tercer puesto, como estoy diciendo, aún así bastante bien. Yo he de decir que yo a principios de fin de semana os trajimos las declaraciones de Schnauer que decía que ellos veían posible pelear por estar dentro del top 6 en clasificación. Realmente no lo veía posible, aunque os comenté que el año pasado Alpine hizo buen fin de semana, pero al final no estaba a esa altura y no lo veía posible. Realmente sí que lo ha estado, sobre todo como digo Ocon, porque Gasly sí que ha estado un poco más rezagado. Ocon estuvo muy bien en clasificación, en ritmo de carrera podríamos llegar a decir que obviamente fue inferior al de Sainz. Yo ahí tengo mi pedrada de que creo que Sainz incluso tuvo bastante mejor ritmo que Leclerc, ahora más adelante lo hablaremos sobre ello, pero tuvo peor ritmo que Sainz y posiblemente peor ritmo que ambos Mercedes, pero lo suficiente al final hacer buen ritmo de clasificación y se consiguió mantener ahí, así que en ese sentido muy bien por parte del equipo Alpine, muy bien también gestionado, y Esteban Ocon sobre todo ha destacado que habían traído modificaciones. Os hicimos un vídeo en específico hablando sobre las mejoras, todas las mejoras que trajeron todos los equipos, así que si queréis verlo os lo recomiendo, está en el canal. Os hicimos ese vídeo y sí que Alpine traía bastantes actualizaciones, pero como él mismo decía, no se esperaban un rendimiento tan bueno este fin de semana, pero al final por las características que es este circuito, que obviamente era factible. Y Ocon sobre todo ha destacado que quiere mantener los pies en el suelo porque Mónaco es Mónaco, en Mónaco han rendido bien, veremos en Barcelona cómo rinden, veremos cómo rinde también el equipo Alpine, aunque ha dicho también que espera que esto sea algo que puedan llegar a repetir más veces en el futuro. Vamos a pasar de tema y vamos a tratar dos temas sobre el equipo Ferrari, sus dos pilotos. Primero vamos a hablar por el piloto más aventajado, que fue Charles Leclerc, el piloto local que clasificó tercero, sabemos, tuvo dicha sanción que ya hemos comentado previamente, salió sexto y ahí se quedó. Incluso le pudo adelantar George Russell y pese a que Carlos Sainz bajó de posiciones, se quedó en ese mismo puesto. Charles Leclerc acabó bastante decepcionado su gran premio de casa porque no tuvieron ritmo y se vieron además adelantados por los dos Mercedes. Se vio adelantado Charles Leclerc por los dos Mercedes, quedándose en la misma posición de salida pese a perder posiciones Sainz. Muy mala carrera de Charles Leclerc, que tuvo peor ritmo incluso que el que tuvo Carlos Sainz y acabó bastante decepcionado y ha dicho textualmente que están demasiado lejos del ritmo. Sobre todo yo destacaría que un Mercedes que no tenían confianza a sus pilotos en el nuevo monoplaza, que venían probando las mejoras y no esperaban grandes cosas de este fin de semana, les ha vuelto a superar. Hay que destacar eso, lo que digo, sobre todo el caso, ahora hablaremos también de Mercedes, de sus expectativas, de las mejoras y demás, pero era un Mercedes con un monoplaza completamente nuevo, con un monoplaza que no entendían y con un monoplaza que los pilotos no estaban acostumbrados y les han vuelto a superar. Leclerc al final sabemos las complicaciones que es salir más atrás, pero no tuvo el ritmo ni siquiera para decir, vale, sabemos que Russell por lo menos tiene una sanción de 5 segundos, vamos a intentar quedarnos detrás de él y así por lo menos subo a la posición de Russell. Y ni siquiera pudo. Con la sanción de 5 segundos de Russell se mantuvo en la misma posición. Un desastre desde luego Ferrari, un desastre Leclerc, gestionaron mal también la carrera, gestionaron mal el momento de poner los neumáticos intermedios, ya no lo digo por Sainz porque Sainz comete el error y demás y ya pues Sainz al final además pierde más puestos, pero ya lo digo por Leclerc, se lo pusieron demasiado tarde.
le sigue pasando. En Mónaco, además, no consiguen rendir bien. Sabemos que además Leclerc tiene ese maleficio en su Gran Premio de casa, que bueno, por lo menos ya ha acabado los dos últimos grandes premios, que no había acabado grandes premios en Mónaco, los dos últimos sí, pero siguen siendo malas posiciones. Así que eso es lo que dice por su parte Charles Leclerc. En el otro lado del box, Carlos Sainz tuvo más ritmo que Leclerc, como he estado explicando. Se mostró, podría haber acabado perfectamente en el podio, aunque Carlos Sainz ha descrito su Gran Premio de Mónaco como un gran premio que ha sido víctima de la frustración. Frustración de verse con más ritmo de Ocon y no poderle pasar, frustración de ver que tenía la posibilidad del podio y no poder pasar, frustración de además el momento en el que Ferrari fastidia la estrategia completamente, defendiéndose de un Hamilton cuando lo que estaban intentando conseguir era hacer el overcut Ocon, y se defienden de ahí, ahí estuvo muy frustrado y llegó la lluvia, cometió un error y ya acabó con cualquier posibilidad. Así lo ha descrito Carlos Sainz. Su carrera en sí, como digo, tuvo muy buen ritmo, sobre todo en secos, estuvo atacando a Esteban Ocon, le intentaron hacer amagos de undercut cuando no tenía sentido que Ferrari estuviera pensando en intentar mentir y hacer amagos de undercut, porque en la vuelta 30 empezaron a decir que iban a parar. Hasta ahí todo bien, porque por ejemplo Hamilton para en la 32, pero Hamilton para en la 32 con neumáticos medios. Sainz con neumáticos duros estaba diciendo que iba a parar frente a un Ocon que tenía medios. No tenía ningún tipo de sentido porque además si no hubiera llegado la lluvia hubieran supuesto 50 vueltas casi con el neumático medio, que se hubiera podido, pero lo lógico es alargar ese neumático duro. Al final para Esteban Ocon parece que te sale bien la estrategia porque ahora tienes aire limpio y vas a intentar hacer el overcut y de repente paran a Sainz y sale detrás de Ocon. No se han asegurado hacerle la overcut a Ocon, sale detrás de Esteban y lo que le dicen a Carlos Sainz es que no, es que estaban defendiéndose de Hamilton porque si no Hamilton les iba a pasar. Pues claro, inicialmente Hamilton te va a pasar porque tiene mejores neumáticos. El punto es cuando Hamilton llega a Ocon, que Ocon estaba teniendo peor ritmo, que le hagas el overcut a los dos. Gestionó fatal en ese sentido Ferrari, acabó muy frustrado, que se pudo ver por radio, muy cabreado con su equipo Carlos Sainz, y luego pues ya al momento de la lluvia además cometió el error Carlos y ya pues acabó las posibilidades. Además, justo cuando se puede reincorporar a la pista, está por detrás de Leclerc en el momento en el que tienen que hacer la parada. Ferrari necesita hacer doble parada, entonces Carlos Sainz ahí perdió mucho tiempo, luego pidió perdón al equipo, sobre todo por su error propio, pero en sí, pues fatal el equipo Ferrari. Por lo menos Sainz sí que tuvo ritmo de carrera, Leclerc no lo tuvo, pero los dos al final otra vez perdiendo muchísimos puntos. Han perdido puntos incluso en la diferencia con Alpine, que es una diferencia muy grande, pero la han perdido. Pierden más puntos con Mercedes, fatal, sale del Gran Premio de Mónaco Ferrari. Vamos a pasar de tema, tenemos que hablar sobre el equipo Mercedes. Mercedes que traía un nuevo monoplaza y Mercedes sale muy contento del Gran Premio de Mónaco. Han tenido buen rendimiento, no sabían entender bien el monoplaza porque es un monoplaza para ellos completamente nuevo, el cual están aprendiendo todavía de él, y han conseguido hacerlo funcionar para acabar cuarto y quinto. Muy buena carrera tuvieron además sus dos pilotos en un Gran Premio que fue bastante complejo, y Toto Wolff ha dicho que ha sido un gran paso adelante el que han conseguido dar en este Gran Premio de Mónaco y esperan que siga siendo así. Tan solo simplemente con entender mejor el monoplaza esperan tener un mejor rendimiento. Eso es algo que por ejemplo el año pasado ya les vimos, que al principio de temporada no entendían su monoplaza y simplemente a lo largo del año, con ciertas mejoras y demás, pero simplemente a lo largo del año entendiendo mejor el monoplaza y configurándolo mejor, acabaron en una posición mucho mejor de lo que lo empezaban. Así que este año con este nuevo monoplaza y con las mejoras que puede seguir trayendo, que este monoplaza, como he comentado a lo largo del fin de semana, tiene más potencial, la verdad que Mercedes parece que pueden llegar a conseguir algo bastante grande. Y así mismo también es lo que ha dicho Toto Wolff. Sobre todo además ha destacado que el año pasado tuvieron un Gran Premio de Mónaco horrible. Recordamos un Lewis Hamilton que se quedó detrás de Fernando Alonso por las complicaciones que también tiene este circuito para adelantar, ¿no? Pero bueno, se quedó detrás de Fernando Alonso y no pudo pasarle. Un fin de semana donde tuvieron el año pasado muchas complicaciones. Igualmente Mercedes no se le suele dar bien el Gran Premio de Mónaco, pero bueno, que eso es lo que ha destacado a un 2023 donde con todo lo que tenían, con todos los indicativos para no hacer un buen fin de semana, acabaron haciéndolo generalmente bien. George Russell también además ha disculpado. ¿Por qué? Porque George Russell realmente tuvo muy buen ritmo. Hubo un punto en el que Russell estaba tercero y si hubieran sabido el momento exacto en el que poner los neumáticos intermedios hubiera hecho un podio. Lo único que hacen una parada anterior a que empieza a llover, más o menos como Alonso, pero incluso más antes, en el momento en el que no se sabía si iba a llover o no, realizan la parada y pues ahí pierde esa posibilidad. Y luego además George Russell
comete un error que en el momento en el que se comete un error se va largo y en el momento de la reincorporación se golpea con Checo Pérez. Entonces en ese momento pues ya les recibe una sanción de 5 segundos que finalmente pudo gestionar para quedarse independientemente en su posición, en la quinta puesto. No la adelantó Leclerc, pero aún así ha pedido perdón por no conseguir ese podio que podrían haber llegado a lograr en este Gran Premio de Mónaco. Y además, ya para finalizar sobre el tema de Mercedes y sobre unas declaraciones de Toto Wolff ha hablado acerca del rendimiento del equipo Mercedes, el cual esperan para el Gran Premio de Barcelona, un Gran Premio que generalmente se le ha dado muy bien a Mercedes. Recordamos el año pasado con un monoplaza que era bastante inferior y estuvieron en posiciones bastante altas, y aún así dicen que no esperan en ese fin de semana superar a Aston Martin o a Ferrari porque no tienen tanto entendimiento, y en ese fin de semana se va a ver más las desventajas que ahora mismo tiene Mercedes en ese sentido. Así que no esperan tener mejor rendimiento que ellos, veremos qué consiguen hacer realmente, porque Mercedes lo suele hacer muy bien pese a que sus expectativas sean bajas. Eso es lo que ha estado diciendo Toto Wolff, que todavía tienen muchísimo aprendizaje por delante y que en ese sentido, sobre todo en un Gran Premio donde sí se puede adelantar, se va a notar más, así que no esperan llegar a superarles en el Gran Premio de Barcelona, pero yo es lo que os he dicho, Mercedes generalmente se les suele dar muy bien el circuito de Montmeló. El año pasado consigue Russell incluso estar liderando la carrera, que obviamente para liderar la carrera se tuvo que dar el abandono de Leclerc y el error de Verstappen y que le tuvieron que pasar, pero lo gestionó bastante bien, quedó tercero y Hamilton hizo una remontada espectacular después de un problema que tuvo en la vuelta 1 con uno de los Haas. Estaba en últimas posiciones y tuvo una remontada espectacular para acabar cuarto, incluso por delante de Carlos Sainz, que sí que estuvo en carrera. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo ese fin de semana. Tenemos dos noticias importantes, ya dejando el Gran Premio de Mónaco y finalizamos este vídeo. Primero, según Racing News 365, durante este fin de semana han estado informando que Alfa Romeo ha llegado a un acuerdo con el equipo Haas, un acuerdo de patrocinio muy similar al que han tenido con Sauber, simplemente con Haas va a seguir participando Haas y va a seguir teniendo el nombre del equipo, pero han llegado a ese acuerdo. Ya sabemos que Alfa Romeo iba a salir para el próximo año, llegarían a un acuerdo para 2 temporadas y al equipo Haas le darían 20 millones de euros. Así que es muy posible que volvamos a tener Alfa Romeo, aunque con otra estructura, para el próximo año. Eso es lo que se ha estado informando. Sabemos que Alfa Romeo salía porque se ha acabado ese acuerdo que tenían ahora mismo con el grupo Sauber, que al final Alfa Romeo como tal simplemente es el patrocinio, el verdadero equipo es Sauber. Han llegado a ese fin porque Sauber al final va a tener el patrocinio de Audi, entonces Alfa Romeo ha estado buscando esa posibilidad de entrar a la Fórmula 1 de nuevo y sería junto al equipo Haas igualmente en un patrocinio. Lo que se espera es que Haas sí que esté en ese nombre, porque al final sabemos, mira, tengo hoy la camiseta de Alfa Romeo, el equipo de Alfa Romeo se llama Alfa Romeo F1 Team, pero el próximo año sí que sería a lo mejor Haas Alfa Romeo, a lo mejor como tenemos este año, ¿no? Que es Haas MoneyGram, pues Haas Alfa Romeo o Alfa Romeo Haas de alguna manera, pero de esa forma seguiríamos teniendo la participación de Alfa Romeo, lo único que un equipo completamente diferente. Va a ser bastante diferente y bastante raro, y sobre todo para fans que a lo mejor, por ejemplo, los que solo se ven Drive to Survive o los que no están tan enganchados, les va a ser algo bastante diferente, bastante raro. Y para finalizar, hemos tenido este fin de semana continuación de la batalla que están teniendo Ferrari y Red Bull interna por ingenieros. Os estuvimos contando que Ferrari quería fichar a 2 ingenieros de Red Bull que no han dado nombre, los cuales Red Bull les ha subido el sueldo para que no se vayan al equipo Ferrari, y lo habían conseguido. Pues el presidente de Ferrari, John Elkann, ha ido a hablar en persona con Christian Horner y les ha comunicado que si no les dejan fichar a dichos ingenieros que querían, no van a dejar salir a Laurent Mekies, que ya sabemos que es el segundo más importante en el equipo Ferrari, que lo ha fichado Red Bull para ser el jefe del equipo Alfa Tauri. Así que veremos qué decide hacer Red Bull al respecto en las próximas semanas. Eso es lo que se ha estado informando. Bastante curioso, al final a Laurent Mekies es que tiene contrato para el próximo año, tendrían que dejarle ir. Y encima luego tienes el tema del gardening. Entonces John Elkann ha ido directamente a decirle eso, decirle que como les subas el sueldo para que no les dejes ir a Ferrari, pues que bueno, luego al final también los ingenieros si pueden subirle el sueldo y decidir irse a Ferrari, eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, que eso es lo que ha estado diciendo John Elkann, eso es lo que se ha estado informando, así que vemos esa batalla interna que está habiendo fuera de la pista entre Ferrari y Red Bull. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y nos veremos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.